Para empezar con nuestra agenda el día de hoy, vamos a conversar, así como nos mencionaron en la agenda, sobre Discipline Agile Enterprise, a cargo de don Héctor Pérez, gran consultor de empresa con más de 15 años de experiencia en la gestión de TI, tiene experiencia en la dirección de proyectos y en la dirección de programas estratégicos. Sin más preámbulo, bienvenido, don Héctor. Eh, Buenos días, muchas gracias. Quisiera saber si ven mi pantalla. Hola. Sí, correcto, sí la vemos. Ok, perfecto. Bueno, pues un gran gusto estar por acá con ustedes en el Foro Internacional de Agilidad Empresarial. Es un gran placer poder compartir con ustedes pues un ratito. Vamos a pasar un par de slides por acá. Yo creo que ya eh, me presentaron. Mi nombre es Héctor Pérez. Estoy a cargo de la Oficina de Proyecto Guatemala y tengo una pasión por la colaboración. Yo estoy convencido de que la colaboración y la forma de trabajo definida por los equipos es lo que eventualmente nos lleva a lograr una verdadera agilidad, y un poco es lo que les voy a compartir hoy al respecto de este tema, de la Discipline Agile Enterprise. Este tema de la Discipline Agile Enterprise surge, digamos, a partir del trabajo que Discipline Agile ha hecho alrededor de la forma de trabajo de los equipos, y también existe, extendiendo esa forma de trabajo, una forma de trabajar de una organización cuando ya es ágil. A eso se refiere esta parte de la Discipline Agile Enterprise. Y les comparto este quote que aparece en la pantalla. Cada vez que la humanidad ha cambiado a una nueva etapa, ha inventado una nueva forma de colaborar, un nuevo modelo organizativo. Este es un quote de un señor que se llama Frederic Laloux, de un libro que se llama Reinventando Organizaciones, y que nos va a compartir otro slide por ahí alrededor de cómo las organizaciones se pueden clasificar de acuerdo a lo que este autor nos comparte. Cada vez que la organización cambia, encuentra una nueva forma de trabajo. Y lo que vamos a conocer hoy es cómo opera o cómo funciona una organización que está en un nivel de agilidad un poco más avanzado. Vamos de lleno a cubrir esa parte. En este slide se explica un poquito alrededor de qué es lo que vamos a estar cubriendo. Así que nos vamos directo a nuestra agenda de contenidos. Este es el contenido que vamos a estar revisando. ¿Qué es una DAE? ¿Qué es, cuáles son sus características? Los principios de Discipline Agile. Vamos a hablar un poquitito de eso al final, conectando con lo que nos va a hablar Enrique más adelante, y luego pues vamos a dejar un espacio para preguntas. Pero para ir calentando, ¿qué les parece si hacemos una dinámica? Hagamos una actividad. Les voy a compartir este código QR para que me hagan el favor de leerlo, y les voy a compartir también un enlace para que hagamos una actividad que es un Menti. Si pueden ir entrando, por favor. Ahorita voy a proyectar la actividad que vamos a realizar. Yo creo que pues ya todos llevamos bastante tiempo con el tema de la pandemia. Eso nos genera un cierto tipo de estrés de distintas fuentes. Y un poquito quisiera compartir con ustedes cómo nos quitamos el estrés en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo hacemos para tratar de lidiar con esos momentos críticos que eventualmente nos aparecen? ¿Cómo lo realizamos? Si pueden ir entrando, por favor. Le voy a consultar por ahí a Stacy si pudo entrar al Menti. Veo que ya hay varios por aquí compartiendo. Sí, correcto, sí tenemos acceso. Excelente. Y entonces vamos a aprovechar que Stacy está participando con nosotros para preguntarle, a ver, Stacy, ¿cómo te quitas tú el estrés en tiempos de pandemia? ¿Qué has hecho para poder lidiar con esos momentos estresantes? Hacer ejercicio, salir a correr, despejarse, se respira aire Excelente. fresco, de esa manera. Buenísimo, buenísimo. Y don Edgar Vázquez, ¿cómo se quita el estrés en tiempos de pandemia? Carnitas asadas con mi nieto. Carnitas asadas.
Excelente. Y la playa, supongo. Y la playa, exactamente, que por aquí está cerca. Buenísimo. Pues tenemos aquí varios, el ejercicio creo que por mucho nos lleva a todos a ir quitándonos ese estrés. Caminar, disfrutar con la familia, no podía faltar Netflix, ¿verdad? Una herramienta que nos sirve por ahí para distraernos un poquito y que nos saque del rollo en el que estamos. La lectura, atender a las mascotas, atender al jardín. Yo les comparto que una de las cosas que yo empecé a hacer antes de la pandemia fue aprender a hacer pan. Y parte de lo que he hecho, pues, para poderme quitar el estrés es hacer varios tipos de panes. A veces me sale mucho, entonces tengo que regalarlo porque si no, también nos ponemos más gorditos. Así que muchísimas gracias por participar en esta dinámica. Vamos a hacer una dinámica adicional al cierre que tiene que ver con el tema que estamos cubriendo y eventualmente pues vamos a poder por ahí compartir otros elementos. Así que aquellos que han participado, muchísimas gracias. Regresamos a nuestro tema que nos ocupa el día de hoy. Vamos a hablar de qué es una disciplina Agile. En un contexto empresarial, la agilidad, un poco como nos mencionaba Edgar, es la capacidad que tienen las organizaciones de poder responder al cambio, de poder sentir qué es lo que está sucediendo en el ambiente y poder de una manera rápida, pero también de una manera efectiva, cómo responder y aprovechar eso que está sucediendo en el medio ambiente. La fuente de muchos negocios disruptivos ha causado que las organizaciones requieran poder responder con rapidez y con eficiencia a esos cambios que van surgiendo en nuestras industrias, en nuestros mercados, en la competencia, en los nuevos competidores. Una Discipline Agile Enterprise es una empresa que puede hacer eso de una manera muy efectiva. Es una organización que ya ha superado estos esquemas de escalamiento que nos mencionaba Edgar hace un ratito y que eventualmente puede hacerlo porque ha modificado el comportamiento de su organización. Ha tenido la capacidad para poder realizar ese cambio y ese cambio eventualmente va a impactar tanto a la cultura organizacional como a la estructura organizacional. Eso es algo que se va realizando conforme vamos haciendo ese proceso de escalamiento. Eso requiere una capacidad para el aprendizaje continuo y es parte de lo que tenemos como una influencia de Lean. Hacemos los cambios, los hacemos de manera gradual, de manera orquestada, pero también tenemos esa capacidad para ir mejorando y se convierte como parte de la mentalidad organizacional, ir aprendiendo cada vez de los cambios, de los experimentos que hacemos en el negocio. Los procesos Lean y los procesos ágiles van a impulsar la innovación para este tipo de organizaciones que ya están más avanzadas en su proceso de desarrollarse de una manera más ágil. ¿Cuáles son las características de una organización que ya está en este ámbito? Bueno, una de las características más importantes es que estas organizaciones que ya están en un nivel de madurez, de agilidad más avanzado, se enfocan en los flujos de valor del negocio. Los flujos de valor del negocio empiezan y terminan con los clientes. Eso quiere decir que estas organizaciones se centran en el cliente, en sus necesidades, no solo en las actuales, sino que también en las futuras. Parte de lo que hacen estas organizaciones es identificar cuáles son esos flujos de valor y organizan a sus equipos alrededor de esos flujos de valor. Todos los procesos que tienen que ver con la definición de cuáles son las iniciativas estratégicas que voy a realizar, todo el esquema de poder priorizar a través de una gestión ágil de portafolio, a través de una gestión ágil de la definición de los roadmaps de los productos que vendemos, pues eso es parte de este value stream que eventualmente vamos a poder gestionar. Y en ese sentido, los equipos ágiles van a estar claros en términos de cuáles son sus aportes a esos flujos de valor que estamos realizando. Y tenemos una retroalimentación rápida de qué es lo que el cliente está recibiendo y cuál es su
opinión al respecto de los cambios que estamos introduciendo en ese flujo de valor para servirle mejor. Las personas y los equipos tienen, por supuesto, una mentalidad ágil, trabajan con diferentes ciclos de vida y la cultura organizacional los apoya para cumplir con esos principios tanto de Lean como de agilidad y, por supuesto, de Discipline Agile. Ser asombroso es uno de esos principios y eso quiere decir que eventualmente los equipos aspiran a ser mejores y tienen herramientas para ir mejorando su rendimiento de una manera importante cada vez. También los equipos que trabajan con este enfoque a los flujos de valor están conscientes de qué activos hay en la organización que puedan utilizar para poderlos reutilizar y ahorrar tiempo en los proyectos que están realizando o en el desarrollo de los productos que están realizando. Eso es otro principio de Discipline Agile que se llama Enterprise Awareness, estar consciente de qué es lo que hay en la organización. Y por supuesto trabajamos con grupos autoorganizados, multidisciplinarios, que trabajamos en ciclos cortos para poder entregar valor más pronto. En esta gráfica, que está muy llena de cosas, el mensaje que quiero compartir es, si bien la agilidad muchas veces empieza en áreas técnicas, en áreas de tecnología, en áreas de marketing, cuando la organización ya está más madura en temas de agilidad, todas las áreas de la organización eventualmente van a estar trabajando con este esquema ágil. Cada equipo va a ser multidisciplinario, cada equipo va a definir cuál es el mejor esquema de organizarse y cuál es la mejor forma de trabajo para poder aportar a esos flujos de valor, para poder aportar a la organización. Otra característica importante que tienen las organizaciones más avanzadas en agilidad tiene que ver con cómo hacen sus inversiones. Y en ese sentido, muchas de ellas utilizan el esquema que seguramente ustedes habrán escuchado, que es de los 3 horizontes de McKinsey. En este esquema, las organizaciones tienen 3 horizontes que utilizan como referencia para invertir sus excedentes en términos de cómo crecer, cómo responder a esa estrategia que están definiendo. En el primer horizonte estamos hablando de que está nuestro negocio core, el negocio que nos da de comer hoy en día. Y ahí invertimos la mayor cantidad de nuestro presupuesto de inversión para mantener el negocio, para mejorarlo. En el segundo horizonte, lo que vamos a hacer es nutrir negocios emergentes, aquellas líneas de productos o aquellos mercados que eventualmente se van a convertir más adelante en parte de nuestro core. Vamos a tener que hacer un trabajo para poder identificar cuáles son esos negocios emergentes. Son negocios en los que ya invertimos previamente y que ahora los estamos desarrollando, que nacieron como bebecitos y que ahora los queremos llevar a otro nivel. Y el tercer horizonte, muy influenciado por temas de innovación, tiene que ver con cuáles son los negocios del futuro, cuáles son esos negocios o esas necesidades futuras de nuestros clientes que eventualmente queremos resolver, y ahí vamos a hacer también una inversión un poco más pequeña. En la gráfica pueden ver ustedes los porcentajes que eventualmente se invierten en rangos en diferentes organizaciones. Entonces, dentro de las características de estas organizaciones que han llegado a tener un nivel más importante de madurez en agilidad, encontramos que los equipos, especialmente los equipos de liderazgo de las organizaciones, aplican también la agilidad. El equipo directivo, el CEO y su equipo experimentan alrededor de cómo funcionan los métodos ágiles, se vuelven másters en cómo aplicarlo y tienen un foco importante en términos de cómo servir mejor a sus clientes. Algo importante de estos equipos es que se ve más allá de mi propia especialidad. Voy a colaborar con otras áreas. Voy a enfocarme a cómo con mi expertise puedo apoyar y con mis equipos puedo apoyar ese flujo de valor que hemos definido antes. Vamos a ser más ágiles tanto en la definición como en la adaptación de la estrategia a medida que vamos aprendiendo. Ya no es el esquema que defino una
estrategia muy estricta para los próximos 3 años, sino que es algo que va a ir cambiando dependiendo de qué es lo que nos va apareciendo en este mundo que tiene tantas incertidumbres y que cambia a una velocidad sin precedentes en la historia del mundo de los negocios. Otra característica importante gira alrededor del gobierno, cómo se hace el gobierno de la organización. Y una palabra clave para ese esquema de gobierno de una manera más ágil tiene que ver con la transparencia. Parte de lo que tienen estas organizaciones es que toda la organización conoce cuáles son los objetivos principales de la organización, cuál es su razón de ser y también qué es lo que quiere lograr. Los líderes se convierten en motivadores y habilitadores. Permiten y crean el ambiente para que los equipos multifuncionales puedan progresar, puedan aprender, puedan desarrollarse. Los equipos, por supuesto, son multifuncionales. Ya hemos hablado acerca de lo que importa en términos de los flujos de valor. Y una parte muy importante en este tema de las organizaciones más desarrolladas es que los reconocimientos se hacen a nivel de equipo. Si las metas las tenemos definidas a nivel de equipo, los reconocimientos también los vamos a hacer a nivel de equipo. Vamos a ir cubriendo algunas áreas de cómo operan las áreas funcionales en estas organizaciones que son más avanzadas en el tema de la agilidad, de business agility. Y en el caso del área financiera, por ejemplo, hay un enfoque de inversión en términos de valor. Por supuesto que hay que definir qué significa valor para mi organización, amarrado a los flujos que hemos platicado. La práctica del Lean Portafolio es bastante relevante porque a partir de esa priorización, de esa definición de los componentes de valor con los que voy a valorar cuáles son las iniciativas que voy a darles fondos, se realizan con esta práctica de gestión de portafolio, con un toque ágil y un elemento Lean. El toque ágil quiere decir que voy a estar haciendo de manera iterativa esas valoraciones de qué incrementos voy a estarle entregando al negocio para poder incrementar el valor hacia los clientes, y también desde la perspectiva de la presupuestación. Se habla mucho del Lean Funding, que es el fondeo de iniciativas justo a tiempo. Por supuesto que tenemos que mantener nuestro esquema de gestión de presupuesto un poquito más tradicional en términos de los costos que ya conocemos que tenemos, pero desde la perspectiva de las inversiones vamos a cambiar un poco el esquema para hacerlo de una manera iterativa y de tal forma que tengamos los recursos disponibles para aquellas iniciativas que más valor le van a entregar a nuestra organización. Vamos a hacer un monitoreo de los flujos de efectivo que se definen atados a los flujos de valor, y vamos a ver si estamos realmente recuperando esos beneficios que definimos en las iniciativas que van a aportar a esos flujos de valor. Y por supuesto vamos a utilizar el esquema de los 3 horizontes que vimos previamente. Desde la perspectiva de abastecimiento, desde la perspectiva de compras, las organizaciones de compras van a estar apoyándonos con muchísima visibilidad de cuáles son estas iniciativas que vamos a realizar. El nivel de coordinación es bastante intenso. Las áreas de compras se enfocan a cuáles van a ser esos beneficios importantes que vamos a obtener de los proyectos y cuál es su rol en términos de conseguir aquellos socios de negocio que nos van a aportar lo que se requiere para poder cumplir con esas iniciativas. Tratamos de definir nuestros procesos de una manera tal que nos permitan responder de una forma rápida a estas iniciativas que eventualmente van a apoyar los flujos de valor de la organización. Hay cambios en cómo gestionamos también los contratos alrededor de las iniciativas que estamos realizando, adoptando, por supuesto, prácticas de agilidad. Eso involucra también al área legal. Cuando hacemos adquisiciones,
no únicamente participa el área comercial o el área de adquisiciones o abastecimiento, y también el área técnica, que es la que va a hacer la implementación de lo que estamos adquiriendo, sino que hay también una participación importante del área legal. Estas áreas están en este tipo de organizaciones ya practicando desde hace varios años lo que se llaman los Agile Contracts, los contratos ágiles. Hay una página, hay un sitio web específico que nos enseña cómo se hace este tipo de gestión, y entonces involucramos como parte del equipo al área legal para poder tener el aporte desde su perspectiva para que nuestros contratos realmente obtengan lo que tienen que obtener en términos de las iniciativas que estamos realizando para lograr la estrategia de la organización. Y un área que no puede quedar por fuera, por supuesto, es el área de ventas. Muchas de estas organizaciones tienen la claridad acerca de que el esquema de ventas puede ser realizado de una manera ágil. Y hay varios paradigmas que cambian. En este esquema, digamos, se maximiza el tiempo que vamos a invertir comprendiendo a nuestros clientes. Lo que queremos es hacer una construcción de una relación de largo plazo, tener transparencia con el cliente en términos de qué es lo que le puedo ofrecer, y eventualmente si el cliente me pide algo que debo construir, pues tener la transparencia para poder transmitirle al cliente de que lo que está adquiriendo es algo que va a ser construido ad hoc para él, ¿verdad? Dependiendo, por supuesto, de en qué industria estemos y qué es lo que estemos vendiendo. Hace algunos meses presentamos un esquema que se llama SWAY, de ventas ágiles, donde los equipos de ventas hacen sus prácticas ágiles para poder hacer no solo su programación, sino el seguimiento de los clientes con los que están trabajando. Se cambia un poquito el esquema hacia unas métricas más orientadas a la satisfacción del cliente en términos de cómo vamos a hacer también, digamos, la entrega de las comisiones a los vendedores. Hay un incremento importante de colaboración, ya que los equipos de ventas son los que eventualmente están en contacto, pues siempre con esos clientes por los que estamos trabajando, ¿verdad? Finalmente, el área de tecnología, evidentemente es el área a donde llegan muchísimos, bueno, prácticamente casi todos los requisitos o requerimientos que tienen que ver con respuesta al cliente, con mejoras productivas, con el aporte a esos ciclos de valor, el área de tecnología. Y el área de tecnología, eventualmente, no solo las áreas de desarrollo, sino que las áreas de seguridad, las áreas de operaciones, las áreas de soporte al cliente, eventualmente pueden estar con un nivel de integración tan alto que casi que se ve como que cada requisito que pido en muy poco tiempo va a salir a producción. Eso, por supuesto, requiere un nivel de automatización bastante importante, y también requiere un nivel de coordinación bastante importante en términos de cómo TI va a darle soporte a todos estos requisitos que vamos obteniendo del negocio a partir de nuestras prácticas ágiles. Quisiera saber hasta acá si tenemos algún comentario o alguna pregunta, Stacy, en nuestros chats o algo por ahí. ¿Consulto? Por el momento no. No tenemos ninguna consulta. Ok. Entonces, TI es un habilitador y usualmente es de las primeras áreas en adoptar la agilidad. Sin embargo, no quiere decir que sea la única forma de empezar. Uno de los elementos clave, digamos, tiene que ver con una metáfora que nos comparten de Discipline Agile, y es que cuando empieza el tema de la agilidad en un área de tecnología, a veces nos encontramos con que hacemos todo esto que les acabo de platicar, de hacer los desarrollos, de pasarlos rápidamente a operaciones, de incorporar temas de seguridad, de soporte y demás, y eventualmente creamos un motorcito, como decía Edgar. Ese motorcito eventualmente pues es una máquina muy afinada. En este caso tenemos ahí un motor de Fórmula 1, y ese motor de Fórmula 1 lo que nos dice esta metáfora de Discipline Agile es
¿Qué pasa si ese motor de Fórmula 1 se lo pongo a un tractor? Y un poco el tema es, si lo pongo en un tractor, definitivamente no va a funcionar que si lo pongo en un carrito de Fórmula 1. El resultado va a ser completamente distinto. Y la metáfora va con que esos equipos que hacen desarrollos y entregas continuas van a funcionar mejor en la medida de que el carrito, que es todo lo que está alrededor de esos equipos de desarrollo, también funcionen de una manera ágil, ¿verdad? Ese carrito, supongamos que es el departamento de tecnología u otro departamento, cuando ya es ágil va a poder apoyar de mejor manera a estos equipos de alto rendimiento que eventualmente van a aportar más si es que los equipos alrededor, incluyendo a los interesados clave, a los clientes, también funcionan de una manera ágil. Ese carrito, eventualmente, si no lo mantenemos, si no tenemos un equipo, que es la fotita que está a la par de donde dice Discipline Agile IT, no va a funcionar siempre bien si es que el resto de las áreas eventualmente no son parte también de este movimiento ágil y así poder lograr ese escalamiento hasta llegar a una organización y tener una empresa que sea ágil, disciplinada. Y eso es lo que representa la Fórmula 1 que está hasta arriba, que es toda una organización alrededor de varios carritos que son departamentos y esos carritos eventualmente tienen cada uno sus motorcitos, sus equipos multifuncionales trabajando en un esquema ágil, ¿verdad? Esa parte a mí me llama muchísimo la atención porque es una metáfora muy, muy interesante y es que tenemos que ir haciendo ese escalamiento de una manera programada. Por supuesto que tenemos que estar conscientes de que esto no pasa de un día para otro, no pasa overnight. Para poder hacer algo como esto, tenemos que comprender que la agilidad empresarial, que Business Agility, es un fenómeno multidimensional que eventualmente implica un compromiso muy importante, no solo del liderazgo de la organización, a través de ellos mismos adoptar las prácticas ágiles, sino también de toda la organización, que tiene que ver con la identificación de los flujos de valor, que tiene que ver con las competencias prácticas de practicar, de realizar la agilidad, del desarrollo de los equipos, de crear ambientes psicológicos seguros donde la gente pueda eventualmente equivocarse y fallar y poder responder y corregir esas fallas de una manera rápida. O sea, son muchísimos elementos alrededor de los cuales tenemos que considerar para poder realizar este escalamiento a nivel organizacional. Y aquí es donde entra Frédéric Laloux de nuevo, donde nos comparte en este libro que yo les mencionaba, Reinventando las Organizaciones, una clasificación que pueden ver ustedes aquí en la pantalla. Y las identifica con colores. La roja es mágico, tribal, digamos que es cuando empieza un poquito la raza humana a organizarse. Luego está la tradicional agrícola, que es bastante jerárquica, que no permite muchos cambios y no permite mucha innovación. Luego está la científica industrial, la que está de color naranja, que es donde está la mayoría de las organizaciones hoy en día. Y eventualmente está la organización posmoderna basada en información. En esta ya empieza a haber un comportamiento bastante colaborativo. En las científicas industriales todavía tenemos un poco de comando y control, o sea, un poco basadas en la jerarquía, si bien con mayor flexibilidad. Y las organizaciones que están hasta arriba, color aqua, son las autoorganizadas adaptativas. Las organizaciones ya son como este organismo viviente súper colaborativo y eventualmente es donde los núcleos o las células de trabajo se autoorganizan para poder cumplir con ese propósito que tiene la organización. Parte de lo que nos comparte Frédéric Laloux en este libro es que no es tan fácil
que una organización pase de un color al siguiente. Se requieren muchos elementos y parte de tener esa conciencia es importante para los líderes de las organizaciones porque hablábamos de que la Business Agility es un fenómeno que tiene múltiples aristas que tenemos que considerar a la hora de querer cambiar a nuestra organización. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de dónde me encuentro hoy, cómo es nuestra organización hoy, cómo hacemos los cambios, cómo hacemos para facilitar la introducción de cosas nuevas, qué tan abiertos estamos a la innovación, cómo es nuestro ambiente externo también, cómo respondemos a esos cambios el día de hoy. Entonces, yo creo que el aporte de Frederic Laloux en este sentido gira alrededor de, bueno, si yo puedo comprender cómo es mi organización hoy y tengo clara esa película, entonces, comprendiendo qué necesito para eventualmente moverme hacia un esquema de mayor agilidad en mi organización, entonces voy a tener también mayor oportunidad de poder ir cerrando esas brechas que vaya identificando, ¿verdad? Entonces, en este punto precisamente me gustaría compartirles otra dinámica de Menti, donde lo que vamos a consultar es acerca de la agilidad de algunas de las áreas de sus organizaciones, como para que tengamos esa sensibilidad de dónde estamos hoy. Por cierto, ese saber dónde estoy hoy y en dónde puedo empezar tiene que ver con otro principio de Discipline Agile que se llama ser pragmático, be pragmatic. Entonces, les voy a compartir, de nuevo, es el mismo enlace, el mismo código para que lo vayamos utilizando, si pueden ir entrando. Y la pregunta es, ¿cuáles de estas áreas en tu organización consideras más o menos ágiles? Así que vamos a compartirles. Aquí está cómo quedó nuestro Menti anterior y aquí está el siguiente. ¿Cuáles áreas crees que son más ágiles en tu organización? Muchas veces tenemos esa inquietud acerca de cuáles son las áreas que son más ágiles y parte del tema es ir identificando, bueno, en dónde hay oportunidades, en dónde podemos ir creando esos equipos autoorganizados, multidisciplinarios que eventualmente podamos organizar para hacer un esfuerzo en términos de cómo ser más ágiles. Aquí vemos que ya están respondiendo. Vamos a dar unos segundos más alrededor de este tema para que puedan compartir con nosotros. Y de nuevo le pregunto a Stacy si tenemos por ahí comentarios alrededor de por donde vamos en la charla. Sí, por acá tenemos varias preguntas. Ok, me quedan como un par de slides, entonces si quieres vamos empezando a responder algunas o prefieren que respondamos hasta el final. ¿Cuál ha sido la práctica hasta ahora en nuestro foro? Hasta el final sería, cuando ya terminen las presentaciones. Ah, perfecto, buenísimo. Entonces vamos a comentar acerca de nuestro resultado por acá. Como podíamos esperar, vemos bastante más ágil al área de TI. Me llama muchísimo la atención que el área de operaciones y el área de marketing están también bastante, la percepción es de que están con un nivel de agilidad alrededor de 3, como vemos por acá, y vemos algunas otras áreas con un poquito de rezago, ¿verdad? En cuanto a la agilidad. Esto es únicamente para poder tener esa percepción. Nosotros conocemos cómo es nuestra organización, cómo son nuestras organizaciones. Depende en qué área estemos, pues así vamos a responder también un poco en términos de qué tan ágil o no ágil es. Pero no me sorprende para nada que el área TI salga con este nivel de percepción de agilidad que tiene. Entonces, lo que vimos hasta ahora es ese mundo ideal, digamos, al que eventualmente algunas organizaciones van a llegar. Por supuesto que cada organización va a definir cuáles son sus metas en términos de qué tanta agilidad quiere incorporar, ¿verdad?
qué tanto se le permite hacer cambios en su organización. Discipline Agile, parte de lo que nos ofrece, digamos, el toolkit, tiene una base en principios de agilidad, en principios de Lean, y esos principios también tienen ciertas promesas y ciertas guías que eventualmente nos van a permitir como equipos, como organizaciones, podernos desarrollar de una mejor manera. Dando pie un poquito a lo que viene de Discipline Agile Delivery, que nos va a compartir Enrique un poquito más adelante, les comparto algunos de esos principios. Estos principios que están viendo ustedes en la pantalla ya fueron modificados a partir de la integración de Discipline Agile a PMI, y los vamos a revisar muy brevemente porque los van a verse con seguridad en la presentación de Enrique, pero llamo su atención a que estos principios, el central, tiene que ver con deleitar a nuestros clientes. Y eso no es una casualidad. Si pensamos que cada flujo de valor en nuestras organizaciones debe empezar y terminar con nuestros clientes, pues ese principio está completamente en línea con esto. Ser asombroso es algo que es un principio que guía a los equipos para ser mejores cada vez. Pragmatismo, ser pragmático. Si voy a empezar un ejercicio de agilidad, puedo empezar donde estoy hoy en día. No tengo que hacer una gran superinversión en cambiar muchísimas cosas. Puedo empezar a hacer una práctica ágil desde donde estoy hoy. El contexto cuenta. Eso significa que depende en dónde estoy, depende cuál es mi contexto, cuál es mi organización, mi industria, mi cultura, pues así voy a responder con mis prácticas ágiles. La elección es buena, choice is good. Eso se refiere a que hay varios ciclos de vida. La agilidad es mucho más que Scrum nada más. Hay otros ciclos de vida que eventualmente pueden ayudarme a ser ágil, no únicamente Scrum. Optimizar el flujo. Se refiere a cuando hablamos del flujo de valor, ese flujo, conforme más lo vamos optimizando, mejor respuesta vamos a tener en términos de servicio a nuestros clientes. Y Enterprise Awareness se refiere, como les decía antes, a que tenemos equipos que saben cuáles son esos activos que hemos ido creando en la organización que podemos reutilizar. Sabemos también con qué equipos mi equipo debe interactuar, tener una visión más integral cuando estoy desarrollando productos. Y hay un principio adicional que les mencionaba que no aparece en la gráfica, que se refiere a organizamos nuestros equipos alrededor de los productos y flujos de valor. Ese es el principio adicional que tenemos. Los voy a dejar hasta ahí. Seguramente Enrique va a profundizar o han visto previamente algo más alrededor de los principios, y quería anotarlos acá porque digamos que son el fundamento que nos va a servir para desarrollar a nuestros equipos ágiles y para poder planificar ese escalamiento de la agilidad a nivel organizacional. Y ahora sí, Stacy, estamos listos para responder a las preguntas y las inquietudes que vayan teniendo por ahí nuestra audiencia. Perfecto, por acá tenemos la primera. ¿Podría por favor volver a explicar la importancia de los 3 horizontes en el contexto DAI? Sí, con mucho gusto. La importancia de los 3 horizontes se refiere a no siempre voy a vivir de lo que estoy viviendo hoy en día. Digamos que mis productos y mis servicios tienen un cierto ciclo de vida que pueden ser amenazados por disrupciones en la industria, que pueden ser amenazados por nuevos competidores o nuevas ofertas a mis clientes alrededor de mis productos y servicios. En ese sentido, tener otros 2 horizontes, desarrollando empresas, productos, servicios que puedan suplir o que puedan hacer esa disrupción, en lugar de yo esperar a que la disrupción me llegue, yo puedo hacer y crear esa disrupción a través de la innovación y a través del desarrollo de esos nuevos negocios. Cuando hacemos gestión de portafolio, aquellos que lo han hecho recordarán que tenemos un cierto esquema de categorías de inversión.
Estos tres horizontes se pueden utilizar dentro del esquema de los procesos de gestión de portafolio como esas categorías, ¿verdad? Voy a invertir en mi operación actual para mantener las luces encendidas y que todo opere de acuerdo a como está planificado, pero también voy a tener elementos de inversión que me van a servir para innovar, que me van a servir para poner plata invertida en algunas iniciativas que si bien pueden ser riesgosas, también pueden identificar nuestros futuros mercados, nuestros futuros clientes, nuestros futuros productos y poder tener esa capacidad también de hacer disrupción en nuestra industria a partir de nuestra organización. Gracias. Otra por acá. ¿En cuál de todas las áreas recomiendas iniciar con este tema de Discipline Agile? Pues hay varias áreas en las que las organizaciones inician. La más tradicional es el área de tecnología porque es donde más fácil se puede adoptar y donde usualmente tenemos mayores requisitos. Sin embargo, hay otras áreas donde también he visto empresas que han sido exitosas al iniciar en otros lugares. Uno de esos sitios es el área de mercadeo. ¿Por qué? Porque el área de marketing, debido a la creatividad que realiza y a los cambios a los que constantemente se ve sometida en relación a los cambios de los gustos de los clientes, por ejemplo, la cercanía con los clientes eventualmente nos permite poder tener pilotos exitosos en esa área. Sin embargo, si yo quiero hacer agilidad empresarial, el lugar donde hay que empezar es en el área de liderazgo de la organización. El CEO y su equipo deben tener claridad de qué es lo que quieren lograr con la agilidad. Hemos escuchado mucho, por ejemplo, de la transformación digital. Y sabemos que la transformación digital no tiene que ver con tecnología únicamente. Principalmente tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con la definición de para qué quiero hacer esa transformación digital. Y por lo menos un autor clave en el tema de transformaciones digitales reconoce que la agilidad, que la transformación ágil es uno de los pilares en los que este tipo de transformación se fundamenta. Entonces yo recomendaría empezar por ahí. Y en cada organización definir, bueno, ¿dónde puedo tener más éxito al iniciar eh, eh, a trabajar con equipos multifuncionales que puedan aplicar un enfoque ágil para los resultados que queremos lograr? Gracias. Por acá otra. Legal siempre ha estado muy lejos del negocio y más es un gran atraso para los procesos. ¿Cómo podemos convencerlos de que apliquen estos conceptos como Agile Contracts? Yo tuve una experiencia en una empresa muy tradicional y muy jerárquica, donde el área legal precisamente tenía el problema que describen y la forma de cómo se pudo hacer participar al equipo legal fue en este caso que lo que estábamos haciendo era un desarrollo hacia una organización mejor gestionada desde la perspectiva de proyectos tradicional. El equipo legal se incorporó a los equipos de capacitación en gestión de proyectos. ¿Cuál fue el resultado de tener esta capacitación en conjunto donde estaba operaciones, adquisiciones, legal? Todos los involucrados en la gestión de los contratos estaban comprendiendo y aprendiendo los fundamentos de la gestión de proyectos. Y de lo que se dieron cuenta los amigos de legal fue que si ellos no ponían y si ellos no tenían visibilidad de qué era lo que estaba sucediendo en los proyectos, ellos difícilmente iban a poder reaccionar a tiempo para poder prestar un mejor servicio. A estas áreas, igual que a otras áreas de staff como TI, como finanzas, como RH, se les mide también por qué tan buen servicio prestan a la organización. Más allá de esa métrica, yo creo que la mejor forma de involucrarlos, la mejor forma de convencerlos es involucrarlos en los procesos que realizamos donde ellos son claves. Y en este caso es en la gestión de los contratos.
En esta organización que les comento se definieron, por ejemplo, gestores de contratos, y ellos tenían, cada gestor de contrato tenía claridad alrededor de cuál era el rol del área técnica, cuál era el rol del área de adquisiciones y cuál era el rol del área legal en términos del ciclo de vida del contrato, desde que el contrato se define en un SOW, por ejemplo, hasta que el contrato ya fue firmado y después de eso, cómo se gestiona hasta que el contrato se cierra. Entonces, ese involucramiento de las diferentes áreas en este flujo de procesos que era realizar proyectos para poder tener un activo tan importante como una hidroeléctrica, pues esa fue la forma en que se logró. Yo creo que esa es la manera de hacerlo, involucrarlos y que comprendan cuál es su aporte en estos flujos de valor. ¿Existen herramientas de diagnóstico para saber si una organización es ágil? Sí, existen varias. Conozco por lo menos a una organización que se dedica únicamente a esto. Nosotros hemos colaborado en algunas ocasiones con ellos. No es una práctica tan desarrollada todavía, a pesar de la importancia que tiene. Sin embargo, yo les diría que cada organización debe, de alguna manera, primero definir qué es lo que quiere lograr cuando inicia una transformación ágil y a partir de ahí definir cuáles son los elementos que considera oportunos medir para ver si su aspiración está siendo lograda o no. Estas otras mediciones que les comento tienen que ver mucho con si estamos haciendo las prácticas ágiles, si están bastante orientadas a los equipos. Y hay otras que están orientadas también al liderazgo. O sea, sí existen algunas herramientas, no las suficientes en mi criterio, pero sí, efectivamente ya existen varias. Durante este foro hemos oído de Discipline Agile que existe hace años. Estos temas están muy interesantes porque los escuchamos hasta ahora. Ok, digamos que en el mundo de la agilidad hay mucha dispersión. Si ustedes se dan cuenta, hay 10, 20, 30 organizaciones entregando certificaciones de Scrum. Hay pocas organizaciones que están con frameworks específicos para poder hacer escalamiento. Entre algunas de ellas yo les puedo mencionar a SAFe, por ejemplo, que es la más reconocida y la más utilizada en el mercado, pero que tiene varias falencias. Dentro de esas organizaciones que empezaron a crecer para abordar la agilidad de una manera distinta, surge Discipline Agile hace varios años y empezaron a crecer. Ahora mismo creo que está en temas de market share comparado con SAFe, como en más o menos el 30% de uno con respecto al otro. Yo creo que lo que hizo que se diera más impulso a conocer Discipline Agile fue la adquisición que hizo PMI de Discipline Agile en el 2019, más o menos en agosto, hace casi, ¿qué será? 2 años. Por supuesto que este proceso venía mucho antes. PMI salió a buscar en el mercado alguna organización o alguna solución para poderle dar vida a una nueva forma de hacer agilidad y encontró a Discipline Agile por un lado y encontró a Flex por otro lado. Flex es un esquema de adopción de agilidad que ahora está integrado con Discipline Agile y que fue desarrollado por Net Objectives, una empresa que lidera Al Shalloway. Al Shalloway es ahora parte de los ejecutivos de PMI, especialistas en la agilidad, al igual que Steve, ¿cómo se llama este otro señor? Por Dios. Mark Lines, y se me escapa el nombre del otro señor. Steve Tendon. ¿Perdón? Steve Tendon. Sí, Steve Tendon acaba de surgir, él no es parte de PMI, pero me voy a acordar el nombre de la otra persona y se los voy a comentar en un ratito. Entonces, estos líderes, digamos, fueron los creadores de los conceptos que hoy en día PMI trae
y está promocionando, digamos, y se dice mucho en la industria que Discipline Agile es el futuro de la agilidad. Creo que por eso no se conocía. La industria de agilidad, en términos de las organizaciones que lo promueven, es bastante cambiante y han surgido varias otras en Europa y en Asia, y seguramente vamos a escuchar de ellas. Por acá tenemos. Sí, personalmente creo que PMI hizo un gran descubrimiento cuando decidió adquirir Discipline Agile y pues utilizar su plataforma para darlo a conocer al mundo. En cuanto a los cambios en los procesos de las diferentes áreas, me llamó mucho en ventas, que se indica vende lo que hay disponible. Si respondemos a mercados volátiles y buscamos ser innovadores, ¿cómo aplicamos y combinamos estos dos conceptos? Sí, digamos, a lo que se refiere es vende lo que tienes disponible, es si vendes algo que todavía no has creado, te estás poniendo en un riesgo muy, muy importante, ¿verdad? Hablábamos de la transparencia y del servicio al cliente. Mercados volátiles se refieren a que son cambiantes en términos de precio y en términos, ¿verdad? Yo creo que esta parte de que vendas lo que tienes tiene que ver más con productos y servicios que tienen que ver con, por ejemplo, desarrollo, con creación de contenidos, etcétera, ¿no? Creo que no aplica tanto, por ejemplo, para commodities, ¿verdad? Y en commodities, por ejemplo, pues ahí sí que vas a vender un poco tu inventario o estás jugando a vender futuros o cosas por el estilo. En muchas ocasiones la agilidad y todas estas prácticas parecen como un cuento de hadas, como dijo la primera expositora, pero sabemos que sí funcionan. La pregunta es cómo convencer a los que toman decisiones. ¿Cómo lo ha hecho usted como experto? ¿Qué recomienda? Es difícil vender esto a los ejecutivos. Sí, definitivamente sí. Hay varias razones para ello. Digamos que los líderes o los niveles ejecutivos muchísimas veces están orientados a las metas a corto plazo y lo que quieren es llegarle al número, ¿verdad? Eso es bastante tradicional. Cuando queremos iniciar una transformación ágil, definitivamente, si no tenemos convencimiento, y no solo convencimiento, porque yo puedo estar convencido, pero no aporto. Tenemos que tener convencimiento y compromiso del equipo de liderazgo de la organización. El CEO, su equipo y por supuesto que la junta directiva. El mejor escenario es cuando este equipo ejecutivo está convencido y comprometido, y también tenemos compromiso de los equipos multidisciplinarios que se han formado para ser pilotos y todo eso. Cuando tenemos esa combinación es el mejor escenario porque tenemos convencimiento, digamos que en los extremos, y luego de lo que se trata es de aprovechar lo que se llama middle management. Hay una frase que dice middle up-down management. O sea, aquellos niveles gerenciales que eventualmente se pueden resistir porque tienen un sentimiento de pérdida de control. Si estamos muy orientados a comando y control, y aquí se hace lo que yo digo, los niveles de ese middle management eventualmente pueden sentir que están perdiendo poder, porque los equipos multidisciplinarios autoorganizados eventualmente toman sus decisiones en términos de cómo van a resolver un problema, más que el jefe venga y te diga, mira, lo vas a resolver así, ¿verdad? Entonces, ese escenario donde tenemos estos dos grupos, el liderazgo y los equipos de trabajo, eventualmente es uno de los mejores escenarios porque entonces es más fácil poder convencer y vencer resistencia dependiendo de qué tan rápido querramos hacer ese cambio para que estas áreas gerenciales comprendan cuál es su rol cuando nos estamos moviendo hacia un ambiente ágil. Y ese rol cambia de comando y control a un esquema de facilitación, de apoyo, de crear el ambiente para que los equipos puedan ser exitosos y a dar dirección, a indicar qué es lo importante, por qué es importante y cómo vamos a aportarle al valor al cliente. Esa sería mi respuesta. Gracias. Por acá tenemos. Quisiera saber qué opina usted del por qué estos temas tan importantes no están siendo enseñados en las universidades.
Definitivamente es un tema novedoso. Bueno, novedoso. Recientemente, hace que 20 años, fue que se promulgó el Manifiesto Ágil. El Manifiesto Ágil muy orientado a temas de eh, desarrollo de software. Ese manifiesto ágil surge también a partir de varios estímulos, pero uno de ellos importante fue la nueva forma de desarrollar productos nuevos de dos amigos japoneses que investigaron por qué algunas organizaciones eran más exitosas que otras cuando lanzaban nuevos productos, ya fueran carros, cámaras, computadoras, etcétera. Y mucho de lo que surge de esos estudios y del manifiesto ágil empieza a desarrollarse y a evolucionar hasta que se convierte en esto que hoy en día conocemos como la agilidad. Yo diría que estamos en la etapa de nacimiento de la agilidad empresarial y que muchas organizaciones van a empezar a tratar de ir hacia allá a partir de los éxitos que han tenido otras organizaciones hasta ahora. Es muy distinto, por ejemplo, digamos, no podemos comparar el éxito de empresas como Google, como Netflix, como Amazon, que desde la perspectiva de tecnología nacieron de alguna manera con la agilidad versus una organización que viene de un esquema muy tradicional y que eventualmente va a subirse a la agilidad. Hay un reto un poco distinto, ¿verdad? Entonces, yo creo que más y más van a haber eh, necesidad de poder introducir estos temas que son tan novedosos en pensum en las universidades. Este tema, por ejemplo. Por acá tenemos, ¿y el rol de recursos humanos cuál debe ser? Porque esta metodología es principalmente cambio de mentalidad cultural. Yo creo que recursos humanos tiene un rol crucial y parte de lo que tiene de crucial tiene que ver con el desarrollo de competencias, número uno. Yo pensaría que un equipo de recursos humanos debiera ser de los primeros que adoptan la agilidad, que deben conocer cuál es su propio flujo de valor en términos del apoyo que prestan a la organización. Y también, eventualmente, en facilitar aquellos elementos que correspondan en términos de cómo hacemos las mediciones de desempeño basados en equipos y no solamente basados en los individuos, ¿verdad? Un poco platicábamos hace un rato que cuando vamos hacia la agilidad, los equipos es la célula más importante en términos de ese tejido organizacional para poder tener éxito. Y que si ponemos metas a nivel de equipos, debiéramos también poner reconocimientos a nivel de equipos. Ese es un reto que hay importante para las áreas de recursos humanos. ¿Qué falencias relevantes considera tiene SAFe respecto a Discipline Agile? Creo que SAFe, al igual que Scrum, tienen un esquema prescriptivo. Estamos hablando de que son un marco. Y yo creo, no digo que son malos, por supuesto que no, son buenísimos. A mí me encanta Scrum, me encanta el esquema de cómo funciona SAFe para hacer la planificación de los incrementos en cada trimestre, me encanta. Sin embargo, creo que al ser prescriptivos, eventualmente no le permiten a los equipos a ir más allá de la prescripción. Y entonces se quedan trabados en ciertos niveles de desempeño que están limitados por el mismo marco. Mientras que si hablamos de Discipline Agile, que no es un marco, sino que es un toolkit, lo que hace Discipline Agile es que nos da visibilidad de muchísimas prácticas, incluyendo la de Scrum, incluyendo la de SAFe, en términos de, bueno, el equipo, si bien define su forma de trabajo, también tiene una capacidad para poder mejorar más allá de los marcos, de introducir nuevas prácticas que no necesariamente están definidos en los marcos y aprovecharlas para poder ir
desarrollando el nivel de desempeño del equipo y convertirse en equipos de alto desempeño, más allá de los marcos, por ejemplo. Que si una empresa hoy está dando resultados económicos positivos, debería migrar o invertir en implementar Discipline Agile. Yo pensaría que sí, o sea, moverse hacia la agilidad, independientemente de cómo lo hagamos, tiene más que ver con cómo quiero responder a los cambios en el futuro, ¿verdad? ¿Qué metas estratégicas tengo en mi organización para poder responder a la disrupción que pueda aparecer en el mercado? La disrupción no es predecible, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cómo me preparo para poder responder? Primero, para atender mejor a mis clientes, ¿verdad? ¿Cómo atiendo? Ser centrado en los clientes, que se dice fácil, pero hacerlo no es tan fácil. Y la otra es, ¿cómo respondo a cambios que puedan haber en mi industria? ¿Cómo respondo a cambios que pueden haber en mi entorno? ¿Cómo hago para que mi organización pueda responder? Primero, ¿cómo puede censar esos cambios? Y luego, ¿cómo responder a ellos de una manera rápida y costo efectiva? Defina, por favor, un Agile Contract exitoso que ofrece una empresa que se dedica al desarrollo de software a la medida. La claridad en términos de cuál es el acuerdo que estoy obteniendo en términos de valor. O sea, cuando yo estoy definiendo qué es lo que quiero y tengo claridad de la visión del producto que quiero obtener, aunque no sepa el detalle de qué es lo que está adentro, qué es lo que voy a construir, sí puedo definir cuál es el resultado final. Mi contrato ágil debe eventualmente asegurar que ese resultado final lo voy a obtener si se cumplen las condiciones en términos de cómo funcionan los equipos ágiles, ¿verdad? El implementar el esquema ágil a nivel organizacional, si bien el escalamiento lo debemos hacer de manera escalonada, identificando nuestros flujos de valor, ¿existe alguna recomendación sobre cuáles áreas iniciar o debemos trabajar todas las áreas como un todo? Yo empezaría como funciona ágil, ¿verdad? Parte de lo que debe hacer el equipo directivo es establecer esa prioridad. ¿En qué área es en la que voy a obtener más valor? Y a partir de esa definición, establecer ese primer flujo de valor y cómo voy a organizar mis equipos para que puedan aportar a ese flujo de valor. En la medida que vaya siendo exitoso, entonces voy expandiendo esa práctica en otras áreas. Una última por acá. Para hacer todo esto, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Que se capacita toda la organización o que se capacita una persona para que sea coach? Yo creo que con un coach no alcanza, ¿verdad? Yo creo que es necesario capacitar principalmente a los líderes, luego a los equipos y luego identificar qué necesidades de apoyo tienen. Puede ser una combinación de coach externos con coach internos y definir, dependiendo de cuál es el alcance en términos de equipos que quiero lograr, pues cuál es ese apoyo que voy a necesitar. Establecer cuál es la cantidad de cambio que mi organización puede aceptar o adoptar y a partir de ahí ir desarrollando las iteraciones que corresponda y al final de cada periodo definido, que usualmente es de un cuarto de 3 meses, ver pues cómo va nuestro plan y si podemos acelerar o si necesitamos ir un poco más despacio en términos de la obtención de los resultados que queremos lograr. Perfecto, muchísimas gracias, Héctor. Buenísimo, muy buenas preguntas, felicitaciones. La verdad es que muy contento de estar acompañándolos. Creo que salieron bastante preguntas, casi que la mitad del tiempo total nos lo llevamos en preguntas y respuestas. Así que de mi parte, un gusto participar, un gusto apoyarles y pues quedamos a sus órdenes en Proyectum para apoyarles en lo que necesiten.